estamos aquí reunidos un día más, Señor, para entregarte a ti todas nuestras cargas, Señor, todo aquello que nos aflige, Dios. Y estamos aquí para entregarte una oración sincera, Señor, para alabarte, para expresarte lo agradecido que estamos contigo en todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, sobre todo en este periodo de tiempo. Hemos visto tu mano, tu fidelidad, Señor, y estamos eternamente agradecidos contigo por tu fidelidad. Te damos gracias porque nunca nos fallas, Señor, que siempre estás allí para nosotros. Entregamos este tiempo para ti, Dios, estos cantos, estas alabanzas, la palabra, Señor, la parte técnica, todo lo entregamos en tus manos, Señor. Entregamos todo esto para ti, para glorificarte, para alabarte y honrar tu nombre, Señor. Que por siempre seas exaltado, Dios. Te agradecemos por este tiempo y te bendecimos, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén.
Buenos días a todos nuestros hermanos que se han conectado en este momento a través de este medio. Bienvenidos a este tiempo de servicio que tenemos como iglesia, la Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana de Macaracuay. Y damos gracias a Dios por un día más que nos permite realizar este servicio y juntos poder alabar y adorar a Dios y deleitarnos en su presencia. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y eso es lo que venimos a hacer en este día, deleitarnos de la presencia de nuestro Dios. Reciban de parte de este grupo que estamos aquí en este hogar, de nuestro hermano José Luis y nuestra hermana Lisette y Eliezer, reciban ese saludo de parte de ellos, también de mi familia, quienes nos hemos unido en este día para celebrar juntos este servicio, y animarles a ustedes para que nos acompañen y podamos entrar en esa presencia de Dios y podamos ver también que tiene Dios para nosotros por medio de su palabra. Pero antes de eso, hermanos, quisiera que nos uniéramos en este momento, ya que recibimos una noticia, como es el fallecimiento de la mamá de nuestro hermano Isaac, quien es el esposo de nuestra hermana Rosita, y ellos están como familia, Rosa y Isaac están en los Estados Unidos, y su mamá murió esta mañana allí en el hospital del Llanito. Y bueno, esta es una noticia que sorprende a toda la familia y afecta, y creo que como iglesia, como hermanos que somos, debemos unirnos. Y yo quiero que nos unamos en este momento en esa oración, pidiendo consuelo, pidiendo paz a estos corazones que han tenido la pérdida de este ser querido. Así que les pido por favor que se unan conmigo allí donde están y vamos a orar por ellos. Padre nuestro, te damos gracias por este momento que podemos unirnos como familia, Señor. Y queremos pedirte, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú en este momento ministrando estos corazones que están adoloridos, que están tristes por la partida de este ser querido, Señor. En especial oramos por nuestro hermano Isaac y Rosa, ya en los Estados Unidos, y también aquellos que están fuera, familiares de ellos, Señor, quienes han recibido esta noticia y los que están aquí. Pedimos, Dios, que seas tú consolando los corazones del papá de Isaac, de sus hermanos, de él mismo, de su familia, y pedimos por el resto de los familiares, para que seas tú consolándoles, dándoles la paz, dándoles el gozo, la fuerza y la fortaleza, Señor, en medio de este momento tan difícil, Señor, como es la partida de este ser querido. Glorifícate en medio de esta situación, Dios. Nos unimos como familia, como hermanos, y pedimos que seas tú obrando y acompañándoles en este momento, Dios. Dirige todo, guía todo lo que tiene que ver con las diligencias que hay que hacer para esto, Dios, que seas tú tomando el control, sobre todo aquí en Venezuela. Dios, gracias por escuchar nuestras oraciones. Queremos pedir también que tú sigas hablando en este día, en nuestras vidas. Háblanos por medio de tu palabra, enséñanos, y que lo que aprendamos lo apliquemos a nuestra vida. Te damos gracias, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Qué bueno, hermanos. Espero que todos estén bien allí donde están, con sus familias, y que Dios siga derramando esas bendiciones que solamente Él lo hace. La semana pasada, disculpen que comenzamos un poquito, unos minutos tarde, la pasada estábamos tratando de resolver algo técnico, y la semana pasada tuvimos problemas con el sonido, entonces hoy estamos tratando también de que el sonido salga nítido y bien, así que voy a tener que alzar más la voz, así que si ustedes me escuchan gritar es que estamos alzando esa voz para que se escuche mejor el sonido y le llegue mejor el mensaje. Quiero compartir algo con ustedes. Yo estoy convencido de esto, que este es un tiempo donde se nos está probando la fe a los cristianos. ¿Okay? Este es un tiempo donde a ti y a mí nos están probando la fe, donde en medio de la situación y las circunstancias o los problemas, las dificultades que se están viviendo, lo primero que esto lleva es, y está apuntando, es hacia nuestra fe. Y es lo que vamos a ver, y es lo que quiero compartir con ustedes. La fe puesta a prueba. Tu fe y mi fe, y la fe de todos los cristianos, está siendo probada en estos tiempos. Y es lo que quiero que veamos en este momento, la fe puesta a prueba. Y eso lo dice el mismo Pedro. Ok, vamos a ir a la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 9. Busquen allí en su Biblia, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 9. Y se acuerdan que este es casi similar a lo que vimos con Santiago, ¿okay? Es muy parecido, ¿okay? Pero fíjense lo que dice Pedro aquí, dice, leo desde el versículo, voy a leer desde el versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una fe puesta a prueba. Y es lo que quiero que revisemos y veamos ahí qué nos dice Pedro a través de esta carta acerca de esta prueba. Casi similar a lo que yo decía a Santiago, ¿ok? Y tanto Santiago como Pedro anuncian allí que todo cristiano, todo aquel que ha decidido creer en Cristo y seguir en Cristo, pasa por procesos de prueba, ¿ok? Donde vienen aflicciones, donde vienen momentos que nos ponen a pensar, a preguntarnos por qué a mí, por qué esta situación, por qué estoy pasando por esto, comienza a venir la duda también, comenzamos a luchar con muchas cosas cuando experimentamos lo que son las pruebas. Ahora, vamos a ir viendo este pasaje y solamente quiero enfocarme en los versículos 6 y 7, que dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando vemos allí lo que Pedro nos imparte, comenzamos a ver algunas cosas muy importantes. Debemos entender, en primer lugar, qué es la fe, porque él está hablando de fe y de las pruebas, ¿ok? Y cuando Pedro habla allí de la fe, según lo que nos dice, la fe es confiar plenamente en alguien o en lo que esa persona promete, ¿ok? Ahora, hablando en el término cristiano, para ti y para mí como cristiano, es la confianza que todo creyente deposita en Dios y en Cristo y en sus promesas, ¿ok? Es una confianza plena que el cristiano deposita en Dios y en Cristo cuando está viviendo por momentos de dificultades. Y en todo momento, porque nuestra fe debe estar siempre puesta, siempre depositada en Dios y en Cristo, ¿ok? Esa confianza, una confianza profunda, real, verdadera de cada uno de nosotros en Dios y en Cristo y en las promesas que nos dan, conforme a lo que encontramos en la Biblia, ¿no? ¿Okay? Eso es importante. La fe es la confianza que yo deposito en Dios y en Cristo y en sus promesas. Yo creo, ¿okay? Y es lo que dice la misma Biblia con el caso de Abraham, que dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Él decidió creerle a Dios. Y eso es fe, eso es confiar plenamente. Y fíjense que el mismo Abraham confió tanto en Dios que cuando Dios lo saca de su tierra, de su parentela, dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. Él no sabía ni dónde iba a ir, pero él salió confiando plenamente, con todo su corazón, en que Dios lo iba a guiar y lo iba a dirigir, lo iba a llevar hacia ese lugar que ya Dios tenía para él. Eso es fe, eso es confianza. Yo debo confiar plenamente en Dios y en sus promesas. Lo que Dios me promete en su palabra, yo debo confiar en esas promesas. Lo que Cristo me promete en su palabra, yo debo confiar en esas promesas. Ahora, ¿qué son las pruebas? ¿Okay? No solamente está la fe, sino las pruebas. Esta palabra griega describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, comodidad, gozo y felicidad en la vida de la persona. Escuchen bien, voy a repetir. Esta palabra griega describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, comodidad, gozo y felicidad en la vida de una persona. ¿Okay? Esas son las pruebas.
cuando vienen situaciones que se presentan en nuestras vidas que nos sacan de esos momentos de comodidad, de paz, de gozo, de tranquilidad, de felicidad que estamos y de repente somos movidos por una situación, ¿ok? Que se presente y a veces se van a presentar de repente, ¿ok? Y como dice Pedro, como dice Santiago también, son diversas. Pueden venir varias pruebas, pueden venir como una prueba, como pueden venir varias pruebas en el mismo momento, ¿ok? Y eso es importante entenderlo y saberlo. Esto no nos debe caer a nosotros de sorpresa cuando vienen las pruebas, cuando vienen situaciones que nos mueven y nos sacan de nuestra condición de paz, de gozo, de estabilidad, de tranquilidad, ¿ok? Ahora, Dios permite las pruebas con el propósito de probar y aumentar la fortaleza y calidad de la fe individual y para demostrar su validez. Esto es importante también. Dios permite las pruebas con el propósito de probar y aumentar la fortaleza y calidad de la fe individual y para demostrar su validez. Si realmente la persona está confiando en Él, está confiando en sus promesas, está confiando en Jesucristo, y por eso Dios permite esa prueba para probarnos, para ver si realmente estamos descansando, esperando, confiando y dependiendo de Dios. ¿Okay? Eso es importante. ¿Por qué? Porque Dios va a probar esa fe, la calidad, la validez, que sea genuina realmente esa fe que hemos depositado en Él. Cada prueba se convierte en un examen de la fe que sirve para su fortalecimiento. Cada prueba es un examen de la fe que sirve para su fortalecimiento. ¿Hacia dónde van dirigidas las pruebas? Las pruebas van dirigidas hacia nuestra fe, ¿ok? Van dirigidas hacia tu fe, hacia mi fe, ¿ok? Por eso cuando vienen esas dificultades, esos problemas, todas esas situaciones, tenemos que sentarnos y evaluar y orar y decirle, bueno, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar aquí? No entiendo, no comprendo. Esto me duele, esto es difícil, esto me aflige, porque una prueba o las pruebas traen aflicción, ¿ok? Una prueba puede afligir y aflige, ¿no? A la persona. Y por eso tenemos que evaluar y sentarnos y pensar bien y en oración decir, bueno, Señor, ¿qué me quieres enseñar aquí en medio de esta situación que estoy viviendo? El mismo Pedro lo dice allí, ¿no? En el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y es necesario, dice él aquí, y es necesario. Ahora, para entender un poco lo que los hermanos están viviendo en esos tiempos, cuando Pedro escribe, acuérdense que hay una gran persecución que vino como resultado cuando se quema Roma. Nerón, para tratar de tapar lo que se dice que él quería hacer, como era la reconstrucción de Roma, y habían cosas que él no podía meterse por el pueblo, él levanta, se dice que él levanta esta quema de Roma y hace que busca un chivo expiatorio. ¿Y a quiénes busca? A los cristianos. Le echa la culpa a ellos, que ellos fueron los que causaron el incendio, ¿no? Y por supuesto el pueblo de Roma está convulsionado, están adoloridos, están movidos, porque hasta sus templos fueron quemados, ¿no? Sus ídolos fueron quemados. Entonces reaccionaron en una gran persecución hacia los cristianos cuando Nerón le echa la culpa a los cristianos. De ahí viene esa gran persecución. Ahora, esta persecución, esta aflicción, esta prueba va dirigida a la fe de los cristianos, pero es interesante porque estas pruebas los está llevando a la amenaza de muerte. O sea, ellos están sufriendo la persecución de muerte. Y no solamente eso, sino también están saliendo de sus casas, están huyendo, ¿ok? Están dejando familias, están yendo a lugares que no conocen, muchos de ellos a pasar trabajo también, porque era complicado, y hay diversas pruebas que ellos comienzan a experimentar y se afligen, sus vidas se afligen. Por eso Pedro tiene que escribir esta carta para animarle cuál es el propósito de esa prueba. Por eso son importantes y son necesarias las pruebas para nuestras vidas, para todo cristiano, porque esa prueba está dirigida hacia nuestra fe, para realmente ver la calidad, ¿okay? La validez, la pureza, ¿okay? La autenticidad de esa fe, si realmente hemos confiado en Dios. Y hacia allá va dirigida la prueba, ¿okay? Ahora, vemos algunos principios acerca de las pruebas. Vamos a ver algunos principios que el mismo texto nos va a indicar. Primero, las pruebas no perduran. Fíjense, en el versículo 6, y ahí mismo en el capítulo 1, fíjense que lo dice claramente Pedro, ¿no? El versículo 6 dice, ya se los leo.
Y dice, capítulo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, por un poco de tiempo, un poco de tiempo. Las pruebas no son perdurables, ¿okay? Las pruebas no es que van a ser eternas, no, va a llegar un momento que esa prueba va a cumplir su propósito. Si de repente pasas por esa prueba y sales raspado, como decimos en el colegio, en el liceo, no pasas esa prueba, vas a tener que repetir otra vez, porque hay algo que Dios está tratando contigo, hay algo que Dios está trabajando en ti, en tu carácter, en tu vida, en tu conducta, algo Dios quiere pulir en ti. Y si no lo llegas a pasar esa prueba, si no llegas a superar esa prueba, vas a tener que repetir el examen, ¿okay? La idea es que podamos en sabiduría, dirección de parte de Dios, saber cómo superar con el poder y la ayuda de Dios esa prueba que estemos pasando. Por eso, las pruebas no es perdurar, no son perdurables, ¿okay? No son eternas. Hay un momento que eso va a cumplir su propósito, va a terminar. Las pruebas sirven un propósito definido, ¿okay? Y el propósito es, dice el versículo 6 también, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el propósito es, tengáis que ser afligidos, ¿okay? En diversas pruebas. Ahora, Pablo dice también que nosotros, aunque no solamente creemos en Cristo, sino también que vamos a padecer lo que Cristo mismo padeció. Y eso es parte de la prueba. La prueba es padecer también lo que Cristo padeció también. Y eso es interesante porque eso tiene una profundidad allí. Que no solamente es que vamos a obtener una vida de victoria, de ser más que vencedores, de todo lo que escuchamos y vemos también en la Biblia, que nos anima, sino también va a haber momentos donde vamos a padecer situaciones muy semejantes a las que Cristo padeció. Y eso más bien nos debería llenar a nosotros de gozo porque nos identifican con aquel al cual nosotros hemos depositado nuestra fe, que es Jesucristo, ¿okay? Yo me identifico con eso y a través de mi padecimiento, por causa de Cristo, esto me está llevando a entender, wow, yo sé en quién he confiado, yo sé en quién he depositado mi fe, estoy claro en esto, ¿no? Ahora también, las pruebas producen tristeza y aflicción. Esto es normal, porque somos seres humanos. Cuando viene una prueba nos mueve, nos sacude y llega a nuestras emociones. Y también pueden surgir las tristezas, pueden surgir la aflicción en medio de lo que estamos viviendo, ¿okay? Eso es normal. Lo importante no es quedar allí, en el piso, llorando, lamentándonos, quejándonos, sino más bien que nos levantemos con gozo, como dice Santiago, que tengamos el sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, que el gozo, esa paz interna, lo más profundo de tu corazón esté muy alto para enfrentar esa prueba que estás pasando, que estás viviendo. No deberían reducir el gozo del cristiano, ¿okay? Esas pruebas. Perdón, la otra que sigue, se presentan en varias formas. Dice el versículo 6, diversas pruebas, diversas pruebas. Como dije yo al principio, pueden venir una prueba como pueden venir varias pruebas, ¿okay? A tu vida. Y nosotros debemos de estar claro en eso. Claro que las pruebas se van a presentar, pueden ser una o pueden ser varias. Pero lo interesante de todo esto es que nosotros podamos estar muy atentos en la expectativa, ok, ¿qué me quiere enseñar Dios en estas pruebas? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué me quiere guiar? ¿Cuál es el aprendizaje de todo lo que yo estoy viviendo? Porque hay algo que Dios está tratando conmigo y que Dios quiere que yo aprenda. Él me quiere enseñar algo en medio de lo que estoy viviendo, en medio de lo que estoy pasando. ¿Okay? Aunque no lo pueda entender, aunque no lo pueda comprender, pero hay algo que Dios me quiere enseñar. Y yo debo estar atento en esto, yo debo estar prestando mucha atención en esto, porque es parte de mi formación. Dios me está preparando, me está formando para algo, ¿no? Y eso es clave en el cristiano, es importante. No deberían reducir el gozo del cristiano. Las pruebas no deberían reducir nuestro gozo, más bien deberían aumentarlo. Deberíamos estar gozosos, ¿okay? En medio de la situación. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que el mismo Cristo padeció eso y mucho más, ¿okay? Mucho más de lo que nosotros podemos estar padeciendo. Y que nos debe traer el gozo en lo más profundo de nuestro ser y decir, wow, Señor, gracias. Gracias porque tú me das el privilegio de poder seguirte. Por tu causa estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y los hermanos en aquellos tiempos, cuando Pedro escribe,
están sufriendo por causa de Cristo, por identificarse con Cristo, por seguir a Cristo, y están siendo perseguidos hasta la muerte. Y para ellos esto significaba mucho, ¿no? Y esto le traía a ellos también gozo, regocijo, saber que estaban cumpliendo y haciendo la voluntad de Jesús, la voluntad del Padre. Ahora vemos también algunas cosas muy importantes que nos podemos hacer como pregunta y que el mismo pasaje nos contesta, nos da la respuesta, ¿no? Yo quisiera lanzar algunas preguntas aquí. Preguntas que el pasaje nos responde. ¿A quiénes se le prueba la fe? ¿A quiénes se le prueba la fe? ¿A cualquier persona? ¿Okay? A cualquier persona. Fíjense, y vamos al versículo 3. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Okay? Nos hizo renacer. Y ahí está hablando de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. ¿Okay? Todo aquel que pasa por prueba debe entender que ha nacido de nuevo. Las pruebas van dirigidas a aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han reconocido a Jesucristo, que lo han recibido en su corazón, que lo han confesado como Señor y Salvador y que han decidido en compromiso seguirle fielmente. ¿Okay? No es solamente creer en Cristo, es también seguirlo, creer y seguirlo, permitir que Cristo transforme, cambie nuestra manera de vivir, que transforme también nuestro carácter, que Cristo trate con nosotros. Esas son las personas que han sido renacidas, que han renacido como resultado de la resurrección de Cristo, porque hemos decidido creer en lo que Cristo vino a hacer y lo que Cristo nos enseñó y nos mostró a través de la palabra en su resurrección. ¿Okay? Entonces, las pruebas van dirigidas, o la fe va a ser probada de aquellos que han decidido creer en Cristo y están experimentando un nuevo nacimiento. ¿Okay? Un nuevo nacimiento. Entonces, eso quiere decir que todo aquel que ha decidido creer en Cristo y seguir a Cristo va a pasar por pruebas. Van a venir pruebas. ¿Okay? Eso es seguro, eso está asegurado. Vamos a pasar por pruebas, ¿no? Porque esas pruebas tienen un propósito. ¿Dónde se prueba la fe? Bueno, en esta tierra, en este mundo, aquí se nos está probando diariamente la fe. Y en este momento a los venezolanos, no solamente los que estamos aquí en el país, sino los que están fuera, lo primero que se nos está probando con todo lo que estamos viendo es nuestra fe. Escucha bien, es nuestra fe en Dios, es nuestra fe en Cristo Jesús. Si realmente estamos bien anclados, arraigados en Cristo Jesús y en sus enseñanzas. ¿Okay? Eso se nos está probando en estos momentos. La fe, la confianza que hemos depositado, que hemos puesto en nuestro Dios. Y eso es importante. Por eso es que Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción. En este mundo, mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, en esta tierra, vamos a experimentar aflicción. Y eso viene como resultado de las pruebas, las dificultades, los problemas que se presentan a diario en esta tierra, ¿no? ¿Cómo se prueba la fe? La fe se prueba a través de las diferentes situaciones que afligen al cristiano, ¿okay? Como le dice el versículo 6, diversas pruebas y que van a afligir. Allí se está probando la fe, allí se está puliendo, ahí se le está sacando realmente la pureza, la calidad, la validez de esa fe, ¿okay? Con las diferentes pruebas. ¿Okay? ¿Qué se prueba de la fe? La autenticidad y pureza. ¿Okay? La autenticidad, la validez y la pureza, así como eso lo ilustra el mismo Pedro con el oro. ¿Okay? Para realmente sacar ese mineral, el oro tiene que pasar por fuego. ¿Okay? Y cuando pasa por un intenso fuego, el oro se desprende, ¿okay? De todo lo que tiene que ver con aquellas sustancias que no pertenecen a este mineral. ¿Okay? Y hasta que llega un momento que queda el oro puro, el oro que es valioso, que es genuino. ¿Okay? Pero tiene que pasar por fuego primero, tiene que ser pasado por ese fuego. Bueno, igualmente pasa con nosotros como cristianos, nuestra fe va a ser pasada por fuego. ¿Para qué? Para que esa fe surja auténtica, genuina, valiosa, pura. ¿Okay? Esa fe tiene que ser tratada en nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Que realmente en medio de las pruebas se va a ver si realmente nosotros estamos confiando en Dios, si realmente estamos bien agarrados a sus promesas, si realmente estamos dependiendo de Él, si realmente estamos esperando y descansando en Él, en el momento de la prueba. ¿Okay? Porque allí donde se va a ver, y el primero que va a notar esto va a ser Dios, si realmente nuestra fe es genuina, si realmente hemos creído en Él o no, o estamos llevando una vida light, o sea, estamos llevando una fe que hoy creo en Dios, mañana no.
no, eso no funciona para Dios. El primero que está observando y viendo y probando esa fe es Dios para ver si realmente nosotros estamos confiando en Él en el momento de dificultades, en el momento de las pruebas, ¿no? Ahora, importante, Pedro ilustra el oro con la fe y dice que la fe es más valiosa, es más importante que el oro. Interesante, ¿ok? Es más valiosa que el oro. La fe es más valiosa que el oro. Así que eso es algo muy importante, que lo que Dios se fija, lo que Dios está atento y pendiente, no es en tu riqueza, no es en lo que tú tengas como material, no. Él está enfocado, es en tu fe. Y por eso va a permitir las pruebas para ver si tú estás bien arraigado y confiando en Él. Porque esa fe para Dios es valiosa, es más importante y valiosa que el oro, ¿ok? Que el oro, ¿no? Ahora, ¿por qué se prueba la fe? Eso tiene un fin. La prueba, la fe se prueba con un fin. Si vemos el versículo 9, fíjense lo que dice el versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de esa fe? Que es la salvación de vuestras almas. Que es la salvación de vuestras almas. ¿Okay? Es decir, el escritor está diciendo allí, ok, a través de la prueba se va a revisar, se va a evaluar quién realmente ha depositado su fe en Cristo y cree en Él como aquel que es su Salvador y que está asegurando su salvación por medio de Cristo. ¿Okay? Ese es el fin de la prueba de la fe. A ver quién realmente ha creído en Cristo. Y cuando vemos esto en tiempos atrás, vemos que mucha gente decidió buscar a Cristo, pero algunos lo buscaban por un beneficio propio, otros lo buscaban porque querían ver qué hacía Cristo, otros lo buscaban porque querían como buscar la manera de acusarlo, ¿no? Y otros lo estaban siguiendo realmente a Él. ¿Okay? Y en momento de la prueba, cuando Cristo muere y queda en esa cruz, ese fue un momento de prueba. Ahí se le movió la mata a todos aquellos que han decidido creer y confiar en Cristo para ver quiénes confían en Él. Y dice la Biblia que Cristo quedó solo en esa cruz. Hasta los mismos apóstoles, todos huyeron, solamente quedó uno que fue Juan, ¿okay? Aquel discípulo amado que quedó con María. Pero el resto salió huyendo, perdieron la esperanza, su fe decayó, su fe flaqueó, ¿ok? Ellos recuperan nuevamente esa fe en Cristo cuando Cristo les aparece ya resucitado, donde Cristo comienza a hablarles, a recordarles todas las cosas que le había enseñado. Pero antes de eso, cuando Cristo muere y lo ven allí en aquella cruz, ellos perdieron y flaquearon en su fe, ¿ok? Eso fue una gran prueba para los mismos discípulos, los mismos apóstoles fueron probados en la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que hace, sigue haciendo Dios en estos tiempos en todo cristiano. Por eso son necesarias las pruebas, para ver si realmente hemos creído en Cristo, si lo hemos recibido como Señor y Salvador o estamos llevando una vida cristiana light. Y dentro del reino de Dios no hay cristianos light. O hay cristianos comprometidos profundamente con Cristo o no eres cristiano. ¿Ok? ¿Por qué se prueba la fe? Para ser hallada en alabanza, gloria y honra. Ok, que esa fe, cuando se prueba, va a ser manifestada y se va a reconocer por el mismo Cristo cuando Él venga, en su segunda venida. Dice el versículo, veamos ahí en el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada. ¿Qué va a ser hallada? La fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que por nuestra fe, dice que va a ser reconocido, vamos a ser reconocidos por el mismo Cristo. Y va a ser alabada, va a ser glorificada y honrada en esa venida con Cristo. ¿Por qué? Porque nos hemos mantenido fiel a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar que todo lo que vivimos, hasta persecución de muerte, no renegamos de Cristo, no renunciamos a Cristo, tuvimos que padecer todo lo que padecimos por Cristo y nos mantuvimos. Allí cuando venga Cristo en su segunda venida, va a reconocer esa fe de aquellos que realmente han confiado en Él. Muchos de los cristianos en la primera iglesia murieron como mártires. Ahí vemos los mismos apóstoles, cómo murieron la mayoría de los apóstoles. Murieron comprometidos con Cristo y el caso de Pedro, se dice que Pedro solicitó que él no quería morir crucificado como su Señor, sino que lo crucificaran al revés, o sea, con la cruz al contrario. Y se dice en la historia que Pedro fue crucificado al contrario de Cristo, ¿ok? Y la mayoría de estos apóstoles, de estos discípulos,
murieron como mártires porque habían decidido creer en Cristo. Y aunque los persiguieron hasta la muerte, ellos no renegaron en ningún momento de Cristo. Ahí vemos, eso es lo que llaman una fe genuina, una fe real, una fe profunda, una fe que no los apartó a pesar de la tribulación, a pesar de las grandes pruebas y la persecución que vivieron. Ellos se mantuvieron firmes, arraigados en Cristo Jesús y murieron por la causa de Cristo, por la causa de Cristo. ¿Okay? Y eso es importante verlo, hermano, porque yo creo que estamos en un tiempo, ahora, este tiempo que estamos viviendo, la iglesia está siendo probada. La iglesia está siendo probada, y lo que está siendo probado en la iglesia y de cada cristiano es su fe en Dios, si realmente estamos confiando en Dios. ¿Okay? Y hay diferentes formas en las cuales Dios nos está probando. Puede ser que nos esté probando a través del alimento, ¿okay? A través del dinero, a través del empleo, a través de enfermedad, a través de situaciones familiares, conflictos familiares. Toda esa situación que vivimos a diario, que vivimos en nuestra vida diaria, son pruebas que Dios permite para ver cómo estamos, cómo está nuestro carácter, si realmente hemos creído en Él, si realmente confiamos en Él, si realmente estamos descansando en Él, si lo estamos buscando realmente, si Él es nuestro norte, si Él es el centro, si Él es lo más importante que nosotros tenemos. Por eso, todo lo que estamos viendo en este momento, los cristianos venezolanos aquí en el país como los que están fuera, viene como resultado de que Dios está probando nuestra fe. Y esa fe es preciosa, hermano. Tu fe y mi fe en Cristo Jesús, en Dios, es preciosa y valiosa. Y ahí está enfocado Dios, que nuestra fe cada día más se haga más fuerte, más firme, más arraigada en lo que Él nos promete, y que podamos esperar y confiar y descansar en Él. Toda esta situación que estemos pasando, toda prueba que estemos pasando, hermano, va a tener su tiempo. Eso no va a ser eterno, estas pruebas no van a ser eternas, esto va a cumplir su tiempo. Pero va a durar conforme al propósito que Dios ha establecido y el trato que Dios tiene con nosotros y lo que nos quiere enseñar. ¿Okay? Eso es importante. ¿Okay? Dios tiene un propósito con esas pruebas. Dios quiere formar y tallar el carácter de Cristo en nosotros. Él quiere tratar con nosotros, y por eso vienen esas diversas pruebas. ¿Okay? ¿Y qué hacer en medio de esas pruebas? ¿Qué nos toca hacer? Confiar, depender y buscar a Dios. ¿Okay? Y buscar a Dios, hermano. Buscar a eso es lo que nos toca. Buscar y encerrarnos con Dios. Cuando estemos en momentos de prueba, de dificultad, hermano, lo mejor que puedes hacer es encerrarte en tu cuarto, allí postrándote en la presencia de Dios, tomando un tiempo de ayuno, yendo con su palabra y diciendo, bueno, Señor, aquí estoy. Necesito que tú me expliques, necesito que tú me aclares, necesito que tú me enseñes, necesito que tú me muestres. No entiendo esta situación que estoy pasando, no comprendo nada. Más bien siento que tú te alejaste de mí. Más bien siento que tú me abandonaste, siento que no veo salida a esta situación. Y cuando tú le presentas todo eso a Dios y le dices, Señor, dependo de ti. Señor, hoy decido confiar en ti. Hoy me derramo en tus manos, me entrego, Señor, así como estoy, para que seas tú haciendo la obra y trabajando en mí y enseñándome. Y si hay algo que estás tratando con estas pruebas en mí, hazlo, Señor. Haz tu voluntad, cumple tus propósitos, porque acuérdense, Dios permite estas pruebas no para nuestro mal, no para perjudicarnos, no para hacernos daño, no para destruirnos, no. Más bien Dios permite esas pruebas para fortalecer nuestra fe, para que recurramos más a Él, para que lo conozcamos en medio de las pruebas. ¿Ok? Fíjense que y termino con esto, el caso de Job, la mejor ilustración que tenemos de prueba. Un hombre feliz, un hombre teniéndolo todo, su familia, su hogar, su ganado, rico, poderoso, próspero ese hombre, ¿no? Y de repente de la noche a la mañana se le quita todo. Y no solamente se le quita todo, sino que es echado fuera del pueblo. ¿Por qué? Porque había también, se había creado una enfermedad en su cuerpo. ¿Okay? Llagas había en su cuerpo. Y esa enfermedad era inmunda. Se dice que era lepra, ¿no? Y Job lo sacan, lo retiran fuera de su nación, de su pueblo, y por allá lo meten en un lugar totalmente solo. Y allí dice la Biblia que Job era tanto que le ardía la piel, le picaba, que se echaba ceniza, ¿okay? Y se rascaba cada vez más, y eso supuraba por ese dolor y todo ese sufrimiento. Y se imaginan el olor, ¿okay? Todo aquello que estaba viendo, y solo estaba ese hombre, ¿okay? Y llegaban sus amigos, aquellos amigos que supuestamente estaban para animarle, más bien le estaban echando leña a la candela, diciendo que él era un pecador, que tenía que confesar su pecado y un montón de cosas, ¿no? Que ya sabemos. Pero lo que vemos allí de la vida de Job
que fue probado y tuvo que estar solo, después de tenerlo todo, tuvo que estar solo, a sola allí con Dios, y allí a sola, él dice que realmente conoció a Dios. ¿Okay? Job conoce realmente a su Dios, es estando a sola, en medio de una gran prueba, hermano, en medio de una gran prueba. No fue en esos momentos felices, aunque Job en sus momentos buenos también buscaba a Dios, ¿okay? Oraba a Dios y apartaba su tiempo, y Dios lo reconocía. Dios reconocía quién era Job, un hombre justo, un hombre que buscaba de él. Pero cuando pasó por esa prueba, Job después dice allí en su libro que realmente había conocido a Dios estando ella sola en esa gran prueba. ¿Okay? Lo que produjo esta gran prueba fue que Job se acercara a Dios y que no renegara de Dios, y ni se quejara por la situación que está viendo. Si usted ven el libro de Job, usted no va a ver a Job quejándose por su condición, murmurando a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me haces pasar por esto? Y a quejarse y a decir un montón. No, vemos a Job más bien defendiendo la causa de Dios ante sus amigos, ¿okay? Y esperando y confiando en Dios. Y cuando él reconoce realmente que Dios le permitió pasar por esto y que él conoció a Dios, dice la Biblia que después Dios lo levanta y le da mucho más de lo que él tenía al principio. Mucho más de lo que él tenía al principio. ¿Por qué? Porque Dios estaba probando su fe, porque Dios estaba probando su confianza en él, porque Dios estaba viendo si realmente Job era ese hombre justo y fiel que él estaba demostrando. Es lo que Dios hace también con nosotros, hermano. Y a veces las pruebas que Dios nos permite no son comparadas, no son ni la cuarta parte de lo que Job vivió. Son cositas muy pequeñas. Y nosotros sentimos que nos hundimos, nosotros sentimos que todo se nos está viniendo encima, cuando es algo tan pequeño. Pero que Dios lo permite porque está formando algo en ti, algo en mí. Él permite esas pruebas para fortalecernos. Y porque viene una bendición más adelante, hermano. Job, si no pasa esa prueba y conoce realmente a Dios, no ve las bendiciones que vienen más adelante. El pueblo de Israel también, si no pasa por ese desierto, esas pruebas, esas dificultades, y conoce a su Dios y entabla una relación genuina con Dios, no llegan a experimentar y a vivir la tierra prometida, ¿okay? Que fluye leche y miel. Y comenzamos a comentar otras cosas, igualmente Abraham, ¿okay? Hoy nosotros somos resultado de esa fe y esa confianza que Abraham puso en Dios, ¿okay? Porque Dios le dio una promesa. Pero ellos, cada uno pasó por su prueba, cada uno pasó por sus situaciones, porque Dios está buscando pulir y sacar a flote, diríamos, la fe que cada uno de ellos habían depositado, si realmente era genuina, era valiosa, era pura. Y es lo que Dios sigue buscando hoy día de sus hijos. Así como los probó a ellos, nos está probando a nosotros, hermano. Así que cuando estés en prueba, va bien darle las gracias a Dios. Y dile al Señor, Señor, yo confío en ti. Ayúdame a fijarme y a estar atento a lo que tú me quieres enseñar. Estás tratando algo en mi carácter, estás tratando algo en mí, estás formando algo en mí. Ayúdame a estar atento a aprender y hacer los cambios, la transformación que debo hacer en esa situación donde tú me estás permitiendo pasar. Y darle las gracias, porque esa prueba o esas pruebas tienen un propósito. Darle las gracias a Dios cuando estés en esos momentos de prueba. Y deja que Dios obre, que Dios haga el resto. Así que, hermanos, la misma Biblia dice, nuestra fe va a ser probada, pero esa fe es valiosa para Dios y debe ser valiosa para nosotros. Esto tiene un propósito, las pruebas, y que en este momento que estemos viviendo, hermano, vamos a darle las gracias a Dios, porque Él no nos deja solos. Él no nos va a dejar solos, no vamos a estar solos en medio de estas dificultades, y lo que estemos pasando tiene un propósito. Así que confiemos, busquemos a Dios y descansemos en Él. No te desesperes, no te angusties, no te amargues, no dejes que la amargura tome el control de tu vida, no dejes que la murmuración o la queja tome el control de tu vida. Más bien, agradecele a Dios, dile, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y a veces Dios nos permite pasar por pruebas para evitarnos situaciones también, consecuencias. Hay situaciones que Dios quiere evitar en nosotros, pero que estemos preparados para enfrentar otras cosas más. Y por eso nos permite pasar por esas pruebas. Así que, hermano, Dios te bendiga. Ánimo, tomando en cuenta esa palabra, en medio de lo que estés viviendo, las pruebas que estés pasando, no estás solo, Dios está contigo, Él te acompaña, es tu proveedor, es tu protector, es tu ayuda, es tu refugio, es tu roca, es tu castillo, y tiene un propósito en tu vida permitiéndote pasar por esas pruebas. Vamos a orar y voy a orar por ti. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en estos tiempos, Dios, tú estás probando la fe de tus hijos, Señor, a nivel mundial. No solamente aquí en Venezuela, sino en todo el mundo, tú estás probando la fe del cristiano, Señor. Ayúdanos, Dios, a reconocer y a revisar y evaluar si nuestra fe está bien fundada, bien arraigada en ti y en tus promesas, Señor. Ayúdanos a depender, a confiar, ayúdanos a
Señor, a descansar en estos tiempos, a esperar en ti, a no afanarnos, a no angustiarnos, no desesperarnos, no amargarnos, Señor, sino más bien ayúdanos a experimentar esa paz que tú nos das, esa quietud, ese reposo, ese esperar, ese aprender a esperar y confiar en ti, Señor. Ayúdanos, dirígenos en esto y guíanos. Y gracias por lo que tú sigues tratando en cada uno de nosotros. Y si estamos pasando por pruebas, Señor, te damos gracias, porque eso va a pulir nuestra fe, y tú nos vas a ayudar a seguir madurando y a estar completo espiritualmente y poder enfrentar cada situación que se nos presente. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, te alabamos y gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Vamos a entonar un canto y después voy a dar unos anuncios más que son importantes para todos. Así que tiempo.
pensamos en Cristo, aunque otros no lo piensen, aunque otros no lo tomen en cuenta ni crean en Él, nosotros sí, nosotros creemos, pensamos a diario en Cristo. Así que hermano, no se te olvide que en estos tiempos tu fe y mi fe está siendo probada, ¿ok? Y eso es bueno, eso no es malo, eso es bueno. Si nuestra fe está siendo probada es porque Dios está buscando que esa fe está bien arraigada en Él y está arraigada en sus promesas, ¿ok? Así que siéntete tranquilo, confía en que Él no te va a dejar en medio de lo que estés viendo y pasando. Unos anuncios. Les recuerdo que, bueno, seguimos en esta cuarentena. Ya escucharon algunas noticias que van a flexibilizar en otros ambientes, otros lugares más durante estos días que vienen, pero la cuarentena continúa por 30 días más. Por ahora no han dicho nada acerca de los grupos religiosos, las iglesias, todos esos espacios que sean de uso para masas de personas todavía no lo han aperturado. Así que hay que esperar que nos den las decisiones definitivas que se va a hacer en esta área, nos aprueben, nos den el permiso. Bueno, por ahora seguimos en nuestras casas haciendo el contacto, haciendo estos encuentros. Por eso es que mañana les recuerdo que a las 5 de la tarde tenemos nuestro servicio de oración por la plataforma Zoom, ¿ok? Vamos a estar reenviando nuevamente el link para que ustedes se puedan conectar. Y también recordándoles que el miércoles a las 5 también tenemos nuestro estudio bíblico. Comenzamos la semana pasada con la introducción, vamos a estudiar el Sermón del Monte y comenzamos con las bienaventuranzas, ¿okay? Buscando realmente lo que es la felicidad a través de las bienaventuranzas. Vamos a buscar lo que realmente que es la felicidad conforme al reino de Dios, ¿okay? Y que es lo que enseña el monte. Así que este miércoles que viene tenemos nuestro estudio bíblico a las 5 de la tarde. También les animo, hermanos, todas las noches a las 9 de la noche nos encontramos nosotros como familia para orar, y queremos animarles a ustedes. Sé que algunos hermanos de la iglesia también están a ese tiempo, esa hora, a las 9 de la noche orando, y nosotros queremos animarles para que continuemos con esto. Nosotros seguimos en ese tiempo de oración, y durante la semana, tanto miércoles como viernes, los estamos tomando para hacer mediodía de ayuno. 8 de la mañana a 12 del mediodía tenemos un tiempo para ayunar y orar, ¿okay? Especialmente allí en nuestras casas, orando y ayunando. Nosotros lo estamos basando en los salmos, ¿okay? Y ha sido una bendición, ha sido muy bueno tener este tiempo también de ayuno, y los animamos a ustedes para que hagan también esto, ¿okay? Quiero también informarles que el equipo de trabajo de liderazgo de la iglesia, el concilio, yo les delegué a ellos grupos de hermanos de la iglesia para que estuvieran en contacto, para que llamaran, para que le mandaran mensajes. Así que si ustedes reciben un mensaje de alguno de ellos, no se asusten, ellos están tratando de saber y acercarse y saber cómo están ustedes, ¿ok? Saber cómo están, saludarles, y bueno, es nuestra parte de nuestro seguimiento, nuestro acompañamiento que queremos como liderazgo también de la iglesia, saber cómo están y que sepan también ustedes cómo estamos nosotros y estar allí acompañando. Así que, hermanos, queremos animarles. Saludamos a todos nuestros hermanos que están fuera del país, donde quiera que estén. Seguimos orando por ustedes como iglesia. Nosotros seguimos orando por ustedes, pidiendo a Dios su cuidado y su protección y su provisión, y también por los que están aquí en el país. Y les pido por favor que estén orando en este día. Sigamos orando por la familia de nuestro hermano Isaac, esposo de nuestra hermana Rosita, en los Estados Unidos, por sus familiares, por la partida de este ser querido, ¿okay? Que es su mamá. Así que oremos por Isaac y oremos por el resto de su familia, su papá, sus hermanos y el resto de familiares en medio de esta situación. Ok, hermanos, hasta aquí los acompañamos. Gracias por conectarse, gracias por estar ahí pendiente y atento. Dios los bendiga, los guarde, y cualquier cosa estamos en contacto por el grupo del WhatsApp de la iglesia o por Facebook, por ahí te puedes comunicar, o por mi WhatsApp privado también, puedes mandar información, preguntas, y bueno, estaremos pendientes. Dios los bendiga y los guarde, cuídense, y será hasta la próxima. Dios los bendiga.